Bueno, muy buenos días. Ya para los que me conocen, mm, qué bueno verlos nuevamente. Yo no me voy a demorar mucho, voy a ser muy breve. Quiero compartir hoy la experiencia que he tenido en la ciudad de Bucaramanga con las bibliotecas escolares, con las bibliotecas universitarias, al igual que comentaba Liliana, de las casualidades del por qué nosotros estamos en las bibliotecas o en particular yo. Yo llegué a la biblioteca después de ir a hacer una inscripción accidentada a la universidad. Mm, Inicié mucho antes en bibliotecas de iniciar a estudiar. Inicié simplemente porque un día fui con mi papá a la biblioteca Luis Ángel Arango y le pregunté, esos señores que están ahí, ¿qué hacen? Me dice, ellos son referencistas, son bibliotecarios. ¿Y eso se estudia? Le dije yo. Me dijo, sí, y es una carrera muy cara. Y yo, bueno, habrá que ver. Yo inicié mis primeros pinos en la biblioteca Luis Ángel Arango, como operador de colecciones, era mi cargo, en Bogotá, en Bogotá. Es la biblioteca, la segunda más grande de Latinoamérica, después de la Biblioteca Nacional de México, y la más segunda más visitada. Ahí comencé siendo operador de colecciones y de ahí empezó mi trasegar y en este trasegar ya llevo 20 años trabajando con bibliotecas. Cuando yo alzaba la mano decía que había trabajado con bibliotecas escolares, públicas, universitarias, especializadas. He tenido la fortuna de trabajar con todo tipo de bibliotecas. Y toda esta experiencia que he ido adquiriendo durante estos años, siempre la entrego muy generosamente a las personas que me conocen y en el diario o en el cotidiano vivir, en mi día a día, en mi quehacer. Entonces, simplemente hoy les voy a compartir una experiencia, 12 gratas experiencias que he tenido aquí en esta ciudad. Ya llevo 5 años viviendo en la ciudad de Bucaramanga. Soy lasallista como Liliana también, bibliotecólogo de profesión y especialista en tecnologías de la información. Y ahora me desempeño como director del sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y ya tengo ya en dirección de bibliotecas 10 años de mis 20 años de experiencia. No, esta no es. La que dice Bibliotecas Consolidación, que comienza con consolidación, el título. Bueno, mientras nos arreglan el tema ahí técnico, tengo la fortuna de haber trabajado en varias bibliotecas, como lo repito nuevamente. Trabajé inicialmente, me vine acá a hacerle una consultoría al Colegio New Cambridge, hacer toda la reestructuración de su biblioteca. Y hoy en día, como producto de ese trabajo, posterior a un trabajo que hizo un colega mío que se fue hace tal vez 5 meses, se convirtió en la red Cresco, que es el Centro para Recursos Educativos y de Educación. Hoy en día se conoce como la red Cresco del Colegio New Cambridge. El New Cambridge se ha expandido a través de la red de RedCol. Ellos tienen varios colegios a nivel nacional y la pretensión de ellos es estructurar la primera red de bibliotecas y de colegios, pero más que la red de colegios unido o paralelo a la red de bibliotecas escolares a nivel nacional. Infortunadamente, las bibliotecas escolares en Colombia no han sido reglamentadas, no han sido apoyadas, no se han organizado, no se han agremiado los bibliotecarios escolares. Infortunadamente, son islas independientes. A pesar de que hay varios o intentos o varios esfuerzos, no se ha hecho el deber de consolidar un grupo más fuerte y más firme con respecto al desarrollo de las bibliotecas escolares. Desde mi experiencia, lo que yo he hecho es fortalecer la biblioteca escolar a través de las políticas o las directrices de la IFLA para bibliotecas escolares en el mundo. Digamos que sería como la directriz o la normativa internacional que nos permite vislumbrar o visualizar cómo organizar una biblioteca escolar y la importancia que tienen en los colegios. Eh, para aquí y en otras ciudades del país, no es un secreto que las bibliotecas todas se han convertido en depósitos de enseres y depósitos de libros viejos. Y mucho más la biblioteca escolar. Cuando uno pasa por el hecho de normalizar una biblioteca,
tiene que pasar por varias situaciones un tanto traumáticas para la gente. Y lo que decía mi compañero Oscar, y hemos dicho a lo largo de la mañana, los que hacemos o lo que hace que esto viva, que esto funcione, somos las personas. Pero infortunadamente como seres humanos somos muy complejos, somos difíciles, tenemos defectos, no nos gusta que nos digan qué hacer en muchas ocasiones, y el hecho de normalizar las bibliotecas pasa por ahí, por normalizar, por hacer normas, por estructurar, por construir planes, por desarrollar planes estratégicos, etcétera, etcétera. Cuando uno pasa por ahí y empieza a darle nombre a eso y empieza a darle normas y empieza a reglamentar, la gente se empieza a molestar. Pero luego les ponemos el paño de agua tibia, seguramente para muchos, para otros no, que para mí no sería más un paño de agua tibia, sino el beneficio o el resultado o más bien la satisfacción de lo que ya tú logras al final de todo esto. Y es el reconocimiento de los niños, el reconocimiento de los docentes, el reconocimiento de las personas que están a tu alrededor y que finalmente tú con tu trabajo, parado aquí al frente, haces un intento desde tu área, desde tu profesión, por sacar adelante y ponerle un nombre a esto que es la bibliotecología, que para muchos, malentendidamente, somos pues allá como las cenicientas de las instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí soy muy apasionado y al mismo tiempo soy muy ejecutivo en términos de plantear planes de desarrollo serios que le hablen a la gente y a los directivos, a los financieros y a los demás miembros interdisciplinares de las instituciones que esto es un tema serio y que nos compete a nosotros gestionar. Bueno, en esa medida, quiero hablarles un poquito en términos generales de las bibliotecas escolares a partir de la necesidad de normalizar la biblioteca escolar del Instituto Caldas, que hace parte de nuestra red de bibliotecas. La UNAP cuenta con 4 bibliotecas, una en la Foscal, una aquí en Ciencias de la Salud en el Bosque, una biblioteca escolar que es la que queda en el Instituto Caldas y la Biblioteca Central del Jardín. Son 4 unidades, pero tenemos 4 bibliotecas, perdón, y 4 unidades de información especializadas. Es decir, que contaríamos realmente con 8 unidades de información especializadas. Por eso nos conformamos en un sistema de bibliotecas. En esa medida, como parte del Plan de Desarrollo 2013-2018, desde mi llegada a la UNAP, ha sido normalizar las bibliotecas. Ya en este momento, ya completo mis 3 primeros años en la universidad, hemos hecho toda la reforma y acondicionamiento físico de las 4 bibliotecas, estamos finalizando la readecuación y la remodernización del edificio central en la sede del jardín, así que los invito, están cordialmente invitados, esa es su casa, y la biblioteca o cualquiera de las bibliotecas está dispuesta a ofrecerles cualquier tipo de servicio, a establecer o a entablar cualquier tipo de convenio interbibliotecario escolar, estamos abiertos a eso, porque de alguna manera la UNAP, por su filosofía autónoma, es una biblioteca, es una universidad de puertas abiertas a todo el mundo y nuestra función es un poco público-privada. Entonces, hago la cuña y hago la invitación de paso. Esa ya no. Bueno, ¿qué es un CRAI? El CRAI comúnmente lo conocemos como el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Hoy en día vemos en las bibliotecas portátiles, iPads, Kindles, celulares, dispositivos móviles, aplicaciones, los libros, las bases de datos, etc. Pero no podemos llegar allá o contar con todo eso, o como yo siempre lo he dicho, jactarnos de hablar de eso, si no contamos con las herramientas y la educación permanente y los procesos bien asentados en el tiempo para que nuestros usuarios aprendan o tengan o se apropien de todo eso que se ve ahí, digamos, en el deber ser, en el ideal. Yo soy muy crítico con eso, soy muy realista, más bien diría yo. ¿Sí? Uno no puede hablar de CRAI porque es el concepto de moda o porque es el concepto vigente. Uno tiene que hablar primero de la realidad de la biblioteca, cómo la voy a administrar, qué elementos o criterios debo tener para administrar una biblioteca y poder llegar a tener un CRAI.
De CRAI estaríamos hablando, si nos remitimos a la historia, desde el año 60 más o menos. Y si nos remitimos mucho más atrás, a la Biblioteca de Alejandría, que tenía más de 72 mm, volúmenes de papiros. Habían filósofos, matemáticos, astrónomos, discutiendo todo el tiempo en la Biblioteca de Alejandría acerca de las teorías. Por ejemplo, no hemos mencionado a las mujeres hoy, y nuestra primera bibliotecaria fue Hipatia, una matemática que fue encargada de la Biblioteca de Alejandría un tiempo y que desarrolló el teorema de la elipse. Entonces, ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿hablar de CRAI en estos días estaría bien? Cuando el CRAI prácticamente nos ha involucrado más bien a nosotros a través del conocimiento todos los días y a partir de la historia. Fíjense que cuando la Biblioteca de Alejandría inició, por allá en el año 320, si no estoy mal, me corrigen los expertos en las fechas, mm, luego viene la época del oscurantismo o la Edad Media. Entonces hay un retroceso en el desarrollo de la humanidad. Y se montan los famosos, o se crean los famosos feudos. Y dentro de los feudos están las abadías. En esas abadías se conservaban o se almacenaban los libros, y en ese momento nuestro rol era de custodios. Perdón. Claro, era muy restringido. Aquel papel o rol que tenía Hipatia, que tenía Sócrates, que tenía Platón en su momento en la época de Alejandría, dejó mm, de ser ese rol de investigar, de curiosear, de revisar el conocimiento para volvernos custodios y guardar el conocimiento completamente de una forma hermética y restringida. Eso se visualiza mucho, se pueden ilustrar mucho con la película En el nombre de la rosa, no sé si la conozcan. Ahí muestra mucho esa dinámica que dio la historia o el curso de la historia. Y curiosamente, hoy que estamos en una institución de carácter religioso también, ¿cierto? Ustedes son jesuitas. Perdón, aquí son pontificios, pontificios. La iglesia, o a través de las dos corrientes grandes de la iglesia, el protestantismo y el catolicismo, hicieron que en primer momento del oscurantismo la información fuera oculta. Y el protestantismo hizo que hacia 1800, 1730, las bibliotecas tomaran fuerza, ¿sí? A partir de la creación de la biblioteca universitaria. Entonces, vamos aquí rápidamente, les voy a contar. Esto sería lo que sería en síntesis un CRAI. Ahorita hablamos de esto. En la Edad Media, custodios estacionarios, escasamente prestábamos copias de las publicaciones. Las alquilábamos, pero muy celosamente. En esa época estábamos ayudados por los famosos librari o los parvi, que eran como auxiliares de biblioteca, ¿sí? O eran asistentes para nosotros en la biblioteca. Ahí en la Edad Media es cuando nacen las bibliotecas universitarias a través de las comunidades religiosas, ¿sí? La biblioteca universitaria en el siglo XVIII se desarrolla más ampliamente en Alemania, con bibliotecas que ofrecían algunos servicios de préstamos a los usuarios. Luego viene el tema de las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, queda devastada toda Europa. El auge de las bibliotecas y las universidades en Alemania decae, pero nacen unas nuevas después de la Segunda Guerra Mundial. Y a través de la gestión de este señor Humboldt, Wilhelm Humboldt, se desarrollan muchos más servicios abiertos a los usuarios. Y el esquema bibliotecario empieza a cambiar. El esquema bibliotecario universitario empieza a cambiar. ¿Por qué tengo que hablar de esto para hablar de biblioteca escolar? Porque el auge de las bibliotecas nace en la biblioteca universitaria en el mundo y luego se desarrolla a la academia a través de otros tipos de bibliotecas. Por eso hoy en día conocemos bibliotecas comunitarias, bibliotecas escolares, bibliotecas especializadas, públicas, privadas, etc.
tenía que hablarles un poquito de esto para ponerlos en contexto. Es decir, que para mí, Freddy, no es gratuito y no es nuevo el concepto de CRAI. El CRAI ha estado ahí presente, lo que pasa es que nosotros no lo hemos permeado ni lo hemos tampoco sabido promover o cualificar a los demás usuarios. ¿Sí? Para nosotros poder hablar con propiedad de CRAI tenemos que dominar las fuentes de información mínimas, como yo les hablaba la vez pasada en el curso que hicimos de referencia. ¿Sabemos manejar los índices? ¿Sabemos buscar en un catálogo? ¿Sabemos cuál es el concepto de un catálogo? Cuando yo domino esos elementos, puedo hablar en concreto de un CRAI. Domino las TICs, domino los dispositivos electrónicos actuales que se manejan, los sé combinar con los recursos de información de la biblioteca. Entonces, en esa medida tenemos que irnos formando y preparando para tener eso que queremos que es un CRAI, que no se nos convierta en un concepto de moda. A finales del siglo, bueno, les hablaba del siglo XIX, se consolidan las bibliotecas universitarias. La función por sí misma del bibliotecólogo, el rol del bibliotecólogo y la función de la biblioteca cambian. La función de la biblioteca se empieza a decir que es el corazón de las instituciones. Se dice también que es un instrumento dinámico para la educación hacia los años 70, 60 y finales del 60. ¿Sí? Ya hablamos de dinamismo y hablamos de educación. Ya podríamos estar hablando de CRAI. Un australiano bibliotecario, Leonard Jolley, dice que la biblioteca, a través de este artículo que ustedes pueden ver acá, y lo referencio, van a encontrar toda la disertación que él hace acerca de la biblioteca universitaria y la importancia de los recursos de información y los servicios abiertos al público. El concepto de CRAI equivocadamente no es un concepto español. Nace en la red de bibliotecas españolas, pero se trae del concepto de los Learning Resource Center, que son los centros de recursos para el aprendizaje desde la escuela anglosajona en Estados Unidos y desde la escuela francesa e italiana. Y les llamaban los CRA, en Italia en este caso, y en Francia los CDI. Ahí es donde nace el concepto de CRAI, pero no es un concepto español. Fíjense que ya se hablaba de centros de información o unidades de información mucho antes que en España hacia el año 60, con la consolidación del concepto ya hacia finales del 99, año 2000, del concepto de CRAI. ¿Listo? Ya entrando en materia, en el tema administrativo del que les hablaba al principio, les quiero dejar o compartir estos ítems que en mi opinión son los que a mí me han ayudado a marcar el derrotero en la administración de bibliotecas, ¿sí? Y en la consolidación de un posible CRAI. Cuando yo tenga en cuenta no solo estos elementos para la administración o la consolidación de una biblioteca escolar, sino de cualquier tipo de biblioteca para la que yo trabaje, voy a tener mucho más nivel o porcentaje de éxito en la consecución o en la consolidación de mi proyecto. Primero, tengo que tener en cuenta el talento humano. ¿Quiénes hacemos los proyectos? Nosotros, las personas. Segundo, tengo que contar con la infraestructura física. Tercero, tranquila. Me hizo el break. Revisar la infraestructura física, si tengo la infraestructura física adecuada para poder prestar servicios. La infraestructura tecnológica. Debo gestionar el equipamiento y el mobiliario. Debo gestionar los recursos bibliográficos si no los tengo. También debo tener, a partir de eso, diseño ¿qué? Servicios. Pero los servicios van acompañados de la mano de los estudios de usuarios. Ojo con eso. Y ahí nos falta un componente en servicios. Bueno, está en el séptimo, que está muy ligado a los estudios de usuarios y a los estudios de marketing. La biblioteca que no haga marketing no existe. Lo que no se exhibe no se vende.
hay que exhibirlo, hay que vender, hay que trabajar cooperativamente. Los recursos financieros, definitivo, pero si yo justifico todo mi proyecto con estos elementos, seguramente voy a ser convincente con los directivos con respecto a esto. Y esto tiene una implicación seria también. ¿Cómo voy a hacer todo esto? ¿Será que yo lo puedo hacer solo? No. Tengo que conformar un grupo de personas que si no están capacitadas se deben capacitar. Bueno, básicamente esa era la temática que quería traerles hoy y a la continuación vamos a ver unas fotografías de los dos proyectos que yo he liderado orgullosamente en esta ciudad, que es el del New Cambridge, que es la red, ahora se me olvidó, Cresco, y la biblioteca escolar del Instituto Caldas. En la actualidad la pueden encontrar en www.newcambridge.edu.co y la van a encontrar en biblioteca, como la red Cresco. Esta es la biblioteca ya después de la reforma. Generamos una sección para el área infantil, para los niños de primero a del preescolar al quinto grado, con fotografías de los niños del colegio. Esto es en el New Cambridge. No me pasa. Estudiamos bien el tema del mobiliario, el tema de los colores, el tema de las colecciones. Ahí por política institucional, yo creo que ya las cambiaron. Hasta cuando yo estuve, en su momento se mantenían estas mesas que eran del Colegio Santo Tomás. Si ustedes conocieron el Santo Tomás, esto creo que se cambió. Estará el área de ya los jóvenes y los adolescentes. Y esta sección era para el tema de la biblioteca digital. Inicialmente, ¿cómo comenzamos este proyecto? No solo readecuamos la planta física, sino que adquirimos 30 portátiles para el préstamo a los estudiantes a domicilio y adquirimos 30 iPads en principio. Luego se adquirieron mini iPads, luego se adquirieron cámaras, luego se adquirieron tableros digitales, etcétera, etcétera. Las colecciones normales de los libros de texto. No pasa. Apunto allá. Las colecciones de apoyo docente. Y aquí iniciamos con el proyecto de la biblioteca del Colegio Caldas. Hoy en día tenemos un acceso a través de la página web del colegio. Esta página la vamos a reformar o a remodernizar el próximo año. Ya este año no alcanzamos, pero ustedes pueden consultarla. Está online a través de www.unad.edu.co. Al final está el enlace del Caldas o entran al Google, simplemente Colegio Caldas, y acceden a los recursos de la biblioteca con los que contamos nosotros. Hemos dispuesto recursos de acceso abierto, hemos suscrito bases de datos para biblioteca escolar a través de Digitalia. En el Cambridge tienen la británica, la enciclopedia británica. Este es nuestro pasado en la biblioteca escolar del Caldas, cuando yo recién llegué. Así la encontré. Este era el estado de la biblioteca. Este es el proceso de la reforma. Diseñamos una sala con 10 equipos de cómputo fijos. Tenemos 20 portátiles, con miras a comprar también iPads y tabletas. Invertimos hace 2 años, casi 20 millones de pesos en textos. Iniciamos con una biblioteca con 3.000 volúmenes, hoy en día ya estamos en 6.000 volúmenes. Tenemos un buzón, normalizamos el reglamento, se diseñó un buzón, un formato de sugerencia para los niños. Adicional a las compras de plan lector y a las compras para las áreas, ellos piden los libros que ellos quieren. Es la política desde la dirección de la biblioteca. La idea es que ellos lean lo que ellos quieren, lo que decía Osquitar acá. A los niños hay que desarrollarles
el hábito por la lectura, más no la imposición por la lectura. Este es nuestro presente y queremos mejorar. Estas son las capacitaciones o las charlas a los estudiantes, a los docentes. En principio trabajé yo en la formación de usuarios, ahora me acompaña aquí Edwin y Carolina. Edwin es nuestro profesional en servicios de información y Carolina es la encargada de la biblioteca escolar. También son estudiantes de bibliotecología, ya van por mitad de carrera y hacen parte de mi equipo líder de la universidad. Estas son diferentes actividades en la biblioteca a través de lecturas dinámicas. Tenemos un taller que se llama Recrecuento. No sé si quieras contarnos algo, Carolina. Los dos o tres últimos talleres de los que has trabajado y que has hecho. Bueno, pues el taller de frecuencia es como un apoyo que se establece con el docente. Eso toma parte, por ejemplo, en la calificación. Es como una clase que se le da a los chicos de animación a la lectura. Hacemos diferentes actividades, realizamos foros. Adicional a esto, en las horas de descanso se les hace un taller de manualidades para que ellos aprovechen el tiempo libre. Y todos los meses establecemos pues, diferentes tipos de actividades para que ellos aprovechen el tiempo del descanso. Bueno, con respecto a lo que menciona Carolina, es que nosotros tenemos vinculada toda la agenda cultural de la biblioteca a los eventos del Instituto Caldas y a eventos que tienen que ver con celebración o conmemoraciones de días festivos, ejemplo, Día de la Raza, Día del Libro, Día de la Palabra, etcétera, etcétera, del idioma, Día de las Matemáticas. Entonces vinculamos a la biblioteca los recursos de la biblioteca a la actividad y está inmersa en la agenda cultural del Instituto Caldas como tal. Comenzamos, recuerdo cuando llegué, teníamos ¿qué? 150 visitas, hoy en día tenemos 1200 visitas, 1200, 1500 visitas trimestrales a la biblioteca. El nivel de consulta semestral es más o menos como de 5000, 6000 consultas cada semestre. Fotos de los niños, nos falta mucho por mejorar, estamos en el proceso, ahí vamos, estamos caminando. Bueno, esas son las fotos. No, sí, es más clarito, es mucho más iluminado. La lectura en voz alta de la que les hablaba. Este es el formatico, ahí ustedes pueden ver las opiniones de los niños. Es la evidencia de lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, cómo se sienten con su biblioteca. Los equipos portátiles, los equipos fijos. Y bueno, aquí parte del equipo en el proceso de readecuación de este espacio. Básicamente eso era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Me siento muy satisfecho porque pues este proyecto o estos proyectos que yo he llevado a cabo están detrás de mí un gran número de personas que me han apoyado siempre, que es mi equipo de auxiliares y mi equipo líder, pero también el apoyo de la institución. Básicamente era eso lo que quería compartir el día de hoy. No sé si hay alguna